Lo vamos a saludar a Guillermo Poch, que es tributarista y planificador fiscal. Guillermo, ¿cómo le va? Lo saluda Diego Corbalán, aquí en Milenio. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bien, bien. Te voy a tutear porque creo que somos de edad parecida, así que... Sí, totalmente. Ya hice una pequeña disquisición acerca de lo que significa hoy la Argentina federal, ¿no? En términos de muchas discusiones políticas. Y también partí, Guillermo, de la cuestión de la Argentina de alguna manera fragmentada y nunca puesta de acuerdo en función de lo que significa el régimen de coparticipación y esas eternas promesas de las reformas tributarias, que dicho sea de paso, permitimos otra digresión más. En Colombia estalló el país literalmente a partir de una reforma tributaria considerada injusta por la sociedad, lo cual yo no sé si es una señal también para la República Argentina en caso de querer avanzar con reformas propias, ¿no? Sí. A ver, claramente el tema de la coparticipación es un tema álgido y la coparticipación en definitiva se traduce a dos grandes gravámenes provinciales que son el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, ¿sí? Que son los principales impuestos que tienen las provincias para recaudar. En este contexto es importante poner de manifiesto que gravámenes como el impuesto sobre los ingresos brutos principalmente, que es un impuesto que se lo denomina transaccional, hace que muchas veces las compañías, aún generando pérdidas, se encuentren en la obligación de tener que pagar el impuesto. ¿Qué querría decir esto? Que una empresa que tal vez no está en una buena situación económica está obligada a pagar un impuesto, con lo cual le exacerba su situación, o sea, adversa que viene transcurriendo. Entonces, este tema, como vos planteabas, de la coparticipación, es un tema que debe ponerse en algún momento sobre la mesa y ser abordada por los legisladores en profundidad para replantearse si conviene o no tener un impuesto de esta naturaleza o rearmar esa norma que es la coparticipación, y más allá de tal vez no tocar los números de cómo se distribuye, sino sí del tipo de gravamen que quedan comprendidos para las provincias, pues en un contexto tan particular como el actual, donde las compañías están en pérdida, tal vez lo que habría que pensar es, bueno, ¿cuál es el impuesto más conveniente que pueden aplicar las provincias, más que quedarnos en la historia de que siempre vienen aplicando un impuesto que lo que grava es a la venta y no tal vez la rentabilidad? O sea, como Claro. y hay margen para hacerlo, me parece que es algo para pensar, Diego. Sí, sí. Acá en el programa hay varios de nuestros columnistas especializados en economía, de tanto en tanto sacan a la luz la cuestión del gasto del Estado, de por qué el Estado es tan oneroso, por qué es tan elefantiásico, ¿no? Por qué tiene una dimensión tan incluso desproporcionada en comparación a su sector productivo. Y te leíamos de hace algunos días en una nota muy interesante que publicaste en La Opinión Online, algo de este asunto, ¿no? De por qué la Argentina tiene un Estado que, en definitiva, como decís vos, termina ganando más que las empresas. Y la pregunta es, ¿por qué? Y en definitiva, si es esto que un poco la sucesión y la superposición de impuestos, ¿no? Sí, claramente, vinculado a ese artículo, lo que quería poner de manifiesto era que el Estado, así con un simple ejemplo numérico muy rápido, muy resumido, termina de una manera cobrando más en gravámenes que la propia rentabilidad de la compañía, de lo que después los accionistas en definitiva se terminan llevando, ¿sí? La naturaleza hace del tipo de gravamen que es impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo que se aplica al momento de la venta y supuestamente se debiera transmitir al consumidor, por así decirlo. Pero eso en la práctica rara vez sucede. En definitiva, un impuesto sobre los ingresos brutos atenta contra la rentabilidad de las compañías, y es ahí donde yo te planteaba anteriormente de que hay que analizar la ley de coparticipación en base a lo que vos también comentabas, para de alguna manera intentar de que las provincias dejen este tipo de gravamen y apliquen gravámenes que considere más cada situación de las compañías, no un impuesto que sea muy simplista y que genere un efecto adverso en las compañías, sino tal vez un impuesto que puede llegar a tener una complejidad un poquito mayor, pero que analice si la compañía está en una condición o no de pagar ese gravamen.
A ver, Guillermo, algo así como un impuesto a las ganancias provincial, por decirlo brutalmente. Totalmente, me parece que sería mucho más justo un impuesto a las ganancias provincial, como vos bien indicás, Diego, a un impuesto sobre las ventas, porque una empresa puede estar vendiendo a pérdida y aún así está obligada a pagar un impuesto sobre los ingresos brutos. Claro, 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 claro. Bueno, y todo esto, Guillermo, emerge ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando las empresas se encontraron perdiendo plata y teniendo que pagar impuestos. Totalmente. Esa es la situación que pone de manifiesto, o sea, y acá siempre hay que tener en cuenta que cuando las cosas funcionan bien, muchas veces los errores quedan ocultos. Cuando la situación es adversa, esos errores se ponen claramente de manifiesto. Es así, lamentablemente. Es Guillermo Pollo. Guillermo, ¿y hay alguna receta, hay algún camino? No me gusta hablar de recetas, pero ¿hay algún camino, algún ejemplo, alguna propuesta, incluso tomado de otros países? Hablemos de los países vecinos que uno intuye, yo por lo menos, que si Uruguay, Chile tienen un contexto económico un poco más sano que el nuestro, seguramente debe ser porque cobran impuestos de manera un poco más justa, me arriesgo a decir. A ver, en Argentina se da la particularidad que sumamos impuestos, ¿sí? O sea, sumamos un impuesto, llámese impuesto sobre los ingresos brutos más el IVA. Por lo general, en los países de la región se aplica, imagínate, solo el impuesto al valor agregado, solo el IVA. Acá se da esta particularidad de que aplicamos un gravamen, impuesto sobre los ingresos brutos más IVA. Y este impuesto sobre los ingresos brutos tiene algunas particularidades que para quien es técnico es fácil de entender, pero a veces para el que no es tan un conocedor del tema tributario puede resultar un poco complejo. Yo lo voy a resumir: el impuesto sobre los ingresos brutos se va como agregando en las sucesivas etapas en la etapa comercial. El IVA tiene la particularidad de que el consumidor final es el que se hace cargo de todo el impuesto. En materia de impuestos sobre los ingresos brutos, cada una de las etapas se va haciendo cargo de un impuesto. Entonces va quedando contenido en el precio siempre impuestos sobre los ingresos brutos. Claro, Eso claro. es lo malo que tiene ese gravamen. Claro. Sí, sí. Y veo, esto ya te pido una opinión un poco más allá, incluso de tu especialidad como tributarista, Guillermo. Eso, ahí, digamos, en ese terreno de debate, uno lo que primero ve es una poca voluntad política o nula voluntad política de los distritos de ceder ese impuesto, ¿no? Y sí es difícil porque en definitiva es mucha recaudación para las provincias, principalmente para aquellas provincias que tal vez tienen más población y menos índice de coparticipación. ¿Me seguís? O sea, sí, sí. Hay provincias que tal vez lo que reciben de coparticipación le permite solventar los gastos de esa provincia, pero hay otras provincias que necesitan mucho del impuesto sobre los ingresos brutos. Mi propuesta no es que se elimine, sino que se cambie el tipo de gravamen. O sea, que tenga en consideración la situación particular de la compañía. Claro, claro, sí, está claro. Guillermo, la última, ¿cuán ventajoso puede ser o cuánta influencia real puede tener hoy un régimen de promoción como los que hubo en la década del 90, por ejemplo? Esos son de los que me acuerdo yo y debe haber otros, ¿no? Como para que las empresas inviten mejor dicho, las provincias inviten a las empresas a radicarse en sus distritos a cambio de beneficios impositivos. Eso es algo que hoy se está haciendo, es algo que se puede profundizar. ¿Es un camino de salida para empezar a normalizar esta distorsión impositiva? A ver, todo lo que sea beneficios a la carga tributaria, en definitiva, lo que hace es que le aumentás la rentabilidad al empresario. Entonces, ahí ya no se cumpliría la publicación que yo hacía, es, vos le das un beneficio al empresario, entonces en definitiva le das una mayor rentabilidad, entonces se ve más incentivado. Nadie está pensando en invertir cuando estás más próximo a saber que tu negocio va a dar pérdida. Claro. Y como los impuestos es un costo, en la medida que aumentás los impuestos, aumentás los costos, bajás la rentabilidad. Claro, claro. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y ves, por último, te pregunto, Guillermo, ¿le ves caladura política a la dirigencia en general para debatir estos temas o ves que directamente no hay capacidad ni interés en
en abordar el tema, porque ya insisto, hace décadas que estamos deseando tener un régimen impositivo un poco más sano, ¿no? Sí, a ver, el tema tal vez es que, como te decía, acá lo que hay que discutir es la ley de coparticipación. Si la ley de coparticipación en todo el arco político se pusieran de acuerdo en el sentido de decir, bueno, a ver, esta ley se aplicó en determinado momento con determinada tasa de gravamen. Y como las provincias son autónomas, fueron incrementando el impuesto sobre los ingresos brutos. Acá lo que tendríamos que repensar es decir, bueno, pongamos de manifiesto cuáles son o qué genera este impuesto en la cadena de valor de los empresarios. Si vemos que está haciendo mucho ruido, sería razonable que se ayornen los gravámenes a cada situación particular, no seguir en una senda que sabemos de que eso no conviene. Ese es lo que debe ponerse de manifiesto, es decir, los impuestos siempre tienen que estar ajustados a la realidad, o sea, no quedar en la historia, sino se convierten así en impuestos perjudiciales. Claramente. Guillermo Poch, muchas gracias, Guillermo, un placer y hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias. Hasta la próxima, tributarista y planificador fiscal.